Bueno, hola, soy Elena Escribano, soy licenciada en Bellas Artes, recientemente me doctoré por la Universidad de Murcia en Historia con una tesis doctoral sobre los museos memoriales y el pasado 23 de enero tuve el honor de inaugurar el ciclo Contar el tiempo en el CENDEAC con una conferencia dedicada a los museos de historia y memoria, usos y abusos. Y también el pasado diciembre tuve también el honor de exponer en el Museo Salcillo una investigación que me ha llevado bastantes años sobre el árbol genealógico del escultor Francisco Salcillo, el cual también está un poquito ligado con el CENDEAC, dado que muchos de los descendientes son figuras del arte murciano contemporáneo, como Carmen Artigas Guillamón, Sofía Morales o Manuel Barnuevo, e incluso la cantante Maritrini. ¿Qué es y cómo se transmite la memoria y por qué me interesa? Bueno, la memoria es, tal y como la define Pierre Nora, un término deshabitado, en constante evolución, vulnerable al tiempo, a la manipulación y al olvido. Y se compone tanto de lo individual como de lo colectivo, pues necesitamos de los recuerdos ajenos para definir un poco los propios. Para poder transmitirla y conservarla necesita inscribirse en soportes materiales o inmateriales, ya sean banderas, himnos, monumentos, esculturas, antes de que se descomponga. El artista Christian Boltanski dijo una vez que se muere dos veces, una primera vez cuando falleces y otra cuando alguien ve una fotografía tuya y ya nadie sabe quién eres. Esa necesidad de reconocer lo que nunca has conocido, como un antepasado tuyo en una fotografía, me ha llevado a reflexionar sobre la importancia de la memoria en el plano personal y social como herramienta para reconstruir el pasado y para configurar y dar sentido a nuestra identidad y nuestra historia. Por otro lado, no hay más que leer la prensa, es manifiesto el interés que suscita el pasado trágico, las guerras, las dictaduras, el terrorismo en las sociedades contemporáneas. Existe un replanteamiento constante de las formas argumentales y del recuerdo y de sus usos en el presente. España presenta uno de los panoramas más deficitarios de nuestro tiempo, sin un Museo Nacional de Historia, con el controvertido Valle de los Caídos y los incómodos restos de un dictador. En lo que respecta a monumentos memoriales, la mayoría son placas y monolitos relegados generalmente a cementerios, donde pasan inadvertidos y son también diana para actos vandálicos. Y asimismo destaca una patrimonialización incompleta de vestigios y restos arqueológicos con alto riesgo a desaparecer y a ser expoliados. En cuanto a la creación de museos y centros de interpretación, hay algunas cosas interesantes en España, pero lo que predomina es una común infravaloración expositiva de los restos arqueológicos referidos a la guerra civil respecto a los de otros de épocas anteriores, así como espacios reutilizados y poco adecuados que incluso comparten dependencias con otros organismos y que son poco adecuados y limitan las funciones museísticas. La cuestión de la memoria tensiona tanto a las instituciones como a la propia sociedad, porque es una deuda con el pasado. Hay un deber de memoria y una responsabilidad moral de superar los conflictos a través del reconocimiento, pero no basta solo con la comprensión. Cuando esto se hace mal y las disculpas simbólicas, las disculpas son solo simbólicas y no van acompañados de compensaciones materiales, de comisiones de la verdad, de enjuiciamiento de culpables, pues no hay una reparación integral para la sociedad y nacen las tensiones. Conocemos diferentes modelos de gestión en el extranjero, pero no hay un modelo único o sin fisuras en el tratamiento de la historia y de la memoria. Los intereses van desde la necesidad de internacionalización de un conflicto o a la demanda y reivindicación de justicia social. Es decir, la construcción de museos y monumentos conmemorativos en ocasiones implica una ruptura respecto a la historia de esa nación y en otras forma parte de la lucha. Realmente en los memoriales no todas las voces se oyen igual. Y efectivamente hay colectivos que están invisibilizados. Uno de ellos sería el de la mujer, que en mi tesis doctoral, en la que he recogido 633 elementos de memoria sobre la guerra civil, la dictadura, la Segunda Guerra Mundial y el terrorismo en España, de ellos tan solo 10 tienen a la mujer como objeto central. Hay una escasa relevancia de las políticas de género actuales en la configuración de la memoria y esa falta de reconocimiento es llamativa si pensamos en la singularidad de los sistemas de represión, violencia física y psicológica ejercida durante la guerra civil.
contra las mujeres republicanas, las cuales eran purgadas, rapadas, violadas, humilladas públicamente y posteriormente ya en la dictadura mediante un aparato de castigo y adoctrinamiento moral a través de diferentes prisiones dirigidas por el Patronato de Protección a la Mujer, ideadas exclusivamente para ellas, por la condición suya de ser mujer. También en este sentido, aunque en España llevamos este retraso, también otros países a nivel europeo como Alemania están ahora en ese proceso de reconocer a todas aquellas víctimas que hasta ahora no se habían oído, ya sean colectivos como el colectivo gitano o el colectivo homosexual, con lo cual ese reconocimiento tardío está un poco en ebullición. Y en España deberíamos estar prestando atención también a este colectivo invisibilizado, como también podrían ser los niños. Mi intención sí es seguir llevando a cabo pues, estos proyectos y trabajos sobre el tema de la memoria, porque creo que sí que son necesarios y aportan bastante a la sociedad. La situación en estos momentos es para estar expectantes y seguir trabajando en ello. En primer lugar, en España tenemos un museo a punto de inaugurar, el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, en Vitoria, y hace unos meses se pactó también la creación de un Museo Estatal de la Memoria. Si es así, en España contaremos con 2 espacios culturales estatales en muy poco tiempo. Además, se están proyectando otros, como el Museo de la Guerra Civil en Teruel, o en la misma ciudad de Murcia, con la pendiente inauguración o rehabilitación de un lugar para la memoria en la Cárcel Vieja. El escenario que se presenta es prometedor y se necesita más que nunca reflexionar sobre el acierto y conveniencia de estos formatos y lugares de exhibición y los modos de dar corporidad y divulgar la memoria y la historia. España cuenta con un abundante y valioso patrimonio memorial por descubrir. Se están recuperando refugios antiaéreos, búnker, campos de aviación, hasta ahora fundamentalmente desde el asociacionismo civil y el ámbito autonómico y local, pero por lo general hay una falta de concienciación, conservación, protección legal, financiación, y todo ello repercute en el estado de la memoria, con lo cual creo que todos estos estudios pueden mejorar de alguna manera la manera en la que España se reconcilie un poco con su memoria también y sepa recordar.